Belén, ¿estás ahí? Porque no te vemos. Ahí, pareciera que llega, ahí sí. Ahora es cuando hay que acomodar. Todo lo otro es falso, ¿no? O sea, antes no importaba si estabas o no, porque ya había planeado cómo era la manera de tener la cámara. Pero bueno, ahí estamos. Ahí creo Antes que que está. nada, ahora sí, quiero saludar a quienes nos están acompañando, que algunas personas son conocidas, participan algunas de ellas del seminario Materiales Didácticos en el que se enmarca este vivo de Instagram como una de las actividades para poder comunicarnos de otro modo, ¿no? Y este seminario está enmarcado dentro del área de Psicología del Conocimiento y el Aprendizaje de Flaxo Argentina. Y digo Argentina porque hay personas, tanto en el curso como acá, que llegan de distintos lugares. Así que ahora que antes de saludarte, quiero decirles que pueden contarnos de dónde vienen, enseguida van a poder empezar a hacer sus preguntas y a hacer sus aportes. Pero antes que nada quiero, Milena Rosenbit, directora del área de educación de Chequeado Argentina, darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Silvia? Muchas gracias y muchas gracias sobre todo por la invitación y bueno, un placer estar acá y compartir con todos los que nos están viendo. En el curso, y me imagino que aquí también hay participantes de Chile, México y Colombia, aparte de Argentina. Así que bueno, y también por ahí vi que está Julio César Mateus, un querido amigo, un referente del tema comunicación y educación de Perú, así que seguramente sus aportes van a ser muy ricos. Está Carmen Marta Lazo desde España también, así que hay gente que nos va a preguntar seguramente, pero también va a haber gente a la que podemos pedirle que nos dé sus opiniones, a todos les podemos pedir que nos dé sus opiniones, pero algunos que conozco por sus trabajos, podemos, bueno, a todos les pedimos, basta, no doy más vuelta. Milena, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es chequeado? Te dije que te lo iba a preguntar al final, te lo pregunto al principio. ¿Qué es Bueno, chequeado? bueno, te cuento. Chequeado es una organización sin fines de lucro, una ONG que se dedica a combatir la desinformación, a tratar de mejorar la calidad del debate público, sobre todo aportando datos y tratando de elevar, digamos, el costo de la mentira, ¿no? De la desinformación. Esto lo hacemos desde, y se me movió el celular, lo hacemos a través de diferentes estrategias, particularmente Chequeado tiene 4 programas. Uno es el programa de medios, la redacción básicamente, y actividades periodísticas que hacemos publicando muchas veces chequeos, seguramente habrán visto un sello de falso, de verdadero, a contenidos que circulan de forma viral, o que algún líder público político, por ejemplo, dijo algún dato que es falso, entonces nosotros lo chequeamos. Y también más allá de las notas periodísticas, hay muchos productos periodísticos en redes sociales, digamos, tenemos podcast, videos en diferentes formatos, ¿no? Eso desde el área Mira, ahí de está diciendo, periodismo. ahí está sumando temas de geo, excelentes los contenidos de chequeado, felicitaciones por el trabajo que hacen. Bueno, Eh, bueno, muchas gracias. Así que gente que Eh, empieza a opinar, yo quería decir algo, antes de meternos en nuestro campo, que es muy poquita información de una encuesta regional que llevó adelante la consultora Voices Consultancy junto a la Red Win de América en 10 países de América Latina. Y el estudio indaga en cuestiones relacionadas, digo, esto lo quiero contar porque es el motivo por el cual a mí me parecía que era clave abordar este tema, ¿no? El estudio indaga en cuestiones relacionadas con la manera en que la ciudadanía se informa, las fuentes de noticias más utilizadas para obtener información precisa, así como la confianza en las mismas. Y los datos son muy preocupantes. Mira, algunos de los principales resultados, la desinformación es considerada un problema importante por el 73% de los latinoamericanos y a la vez es percibida como una amenaza para la democracia, el proceso electoral y contribuye a la polarización. La mitad de los latinoamericanos y las latinoamericanas señalan que se encuentran con noticias o información falsa todos los días o casi todos los días.
Esta cifra se replica en prácticamente todos los países. Los ciudadanos tienden a ver el problema de la desinformación como complejo y multicausal. Sin embargo, ¿sabes qué? Dicen que no van a buscar información para verificar si es cierto o no, no van a chequear la información. Dicho esto, te necesitamos, Milena. Bueno, ahí, mira, hay dos cosas que pienso. Por un lado, que haya tanta gente que le preocupa la desinformación en algún punto es bueno, no porque sea bueno que haya tanta desinformación, pero quiere decir que hay cierto nivel de conciencia del problema, y eso es importante, porque la desinformación está, y creo que sería más preocupante aún si no tuviésemos, ¿no?, la conciencia de que existe, no solo de que existe, sino de que causa daño, ¿no? Porque la desinformación no tiene que ver solo con, bueno, esto pensé que era así, en realidad es de otra manera, y bueno, entendí algo mal, sino que tiene consecuencias, ¿no? Sí. No, y te iba a decir que también la leemos, pero también nos hacemos a veces eco de eso durante la pandemia, que quiero que hablemos de ahí, porque las informaciones falsas existieron siempre. Lo que pasa es que la amplificación que tuvieron durante la pandemia en las redes sociales, y muchos dicen que a través de WhatsApp, que es una red social que no se la mira muchas veces como tal, y que circuló una cantidad de información falsa impresionante. O sea, también quería traer esto, ¿no? Quería traernos como protagonistas también, capaces de balancear para un lado o para el otro. Totalmente, todos hemos recibido y también hemos compartido desinformaciones, seguramente sin darnos cuenta y con buenas intenciones a través de WhatsApp o de redes sociales. Y por eso un poco yo contaba, además del programa de medios que tiene Chequeado, trabajamos con una estrategia como 360, ¿no? O sea, desde lo periodístico, pero también desde lo educativo, desde la generación de herramientas de tecnología, desde hacer proyectos más vinculados a la innovación, a pensar en diferentes formatos y desde distintos roles, ¿no? Para ver cómo podemos hacer para mitigar la aceleración que está teniendo la desinformación, desde los distintos roles que tenemos, ¿no? Como periodistas, como ciudadanos, como educadores. La primero que pienso es cuánto influye el discurso del odio dentro de lo que es la desinformación. Si hay temas claves, bueno, la pandemia fue la salud, pero el tema del discurso del odio parece ser, de manera global, como uno de los ejes de la desinformación. Sí, totalmente. Ahí hay un tema que es que a veces se confunden los dos, la desinformación y el discurso del odio. Nosotros creemos que es importante diferenciarlo, sobre todo, por ejemplo, por cuestiones que tienen que ver con lo legal o con la libertad de expresión, ¿no? Uno puede estar muy en contra de la desinformación y a su vez muy a favor de la libertad de expresión. Ahora, cuando hablamos de discurso de odio, ya estamos frente a discursos, por ejemplo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, bueno, no, la libertad de expresión tiene un límite, ¿no? Que tiene que ver justamente por ahí con discursos que son discriminatorios. Entonces, si bien no es lo mismo, y esa es una diferencia que está bueno tenerlo clara, hay una retroalimentación. Por ejemplo, en general, lo que son los discursos de odio o los discursos en donde uno está muy centrado en una posición, muy sesgado, hace que uno sea menos crítico con cierta información, ¿no? Si yo estoy muy convencida de algo, opera lo que conocemos como el sesgo de confirmación. Yo voy a ser menos crítica con aquello que confirma mis creencias. Entonces, muchas veces, quienes construyen discurso de odio también construyen desinformaciones que sirven para apoyar esas visiones, y que cuando alguien tiene una creencia, un posicionamiento muy claro sobre algo, le resulta muy difícil darse cuenta de que hay un hecho que es falso, por ejemplo, ¿no? Siempre tendemos a ser más críticos con lo que me dice el otro que con lo que yo pienso. Entonces hay un vínculo entre ambos problemas. Y lo que ustedes llaman, o lo que se llama mundialmente el fact-checking, esta capacidad de poder identificar noticias falsas, es
clave para poder entender cómo circula ahí una y otra y cómo funcionan, por ejemplo, en espacios políticos, ¿no? Estoy pensando cuando hace pocos meses el presidente Lula, cuando era candidato, tuvo que salir a decir que él no había firmado ningún acuerdo con el diablo porque desde la campaña de Bolsonaro habían hecho una campaña con fake news diciendo justamente eso, que iba a cerrar las iglesias, que no iba a permitir su apertura porque había hecho un pacto con el diablo. Digo, tuvo que salir a decirlo. Entonces, ¿cuánta gente se habrá hecho eco de esa información para que un candidato a presidente en ese momento salga a desmentirlo? Sí, totalmente. Cuando hay, bueno, ni que hablar un presidente, ¿no? Pero cuando hay líderes políticos, y a veces también pasa incluso con artistas que por ahí no tienen una intención política muy clara, pero el tener a miles o a millones de seguidores, o bueno, obviamente siendo un líder político, la responsabilidad que implica que te están leyendo y escuchando millones de personas, el compartir una desinformación o el producirla con un fin político, bueno, puede tener consecuencias terribles para la democracia, para la salud, lo hemos visto acá con la pandemia también, bueno, el daño para la salud que muchas veces tienen las desinformaciones vinculadas con ciencia y cuanto más cuando son desinformaciones que son compartidas, por ejemplo, por líderes políticos. Desafíos que afronta, por un lado, principalmente la ciudadanía, que como recién veíamos, sabe que está frente a noticias falsas. Lo que no entiendo es cómo las identifica, cómo lo sabe si no chequea la información, o sea que algún tipo de chequeo hay, o si no, hay una presunción de que los medios de comunicación mienten, que esto también lo dice el informe de Voices, hay mayor confianza en la familia y las organizaciones sociales que, por ejemplo, los medios de comunicación o las instituciones. Y este es un gran tema, el tema de la confianza con la desinformación. La desconfianza que cuando empieza a entramarse en la política, en el más amplio de los sentidos, es realmente un problema para la democracia. Totalmente, y hay algo paradójico, que es que uno dice, bueno, ante la desinformación muchas veces, digo, hasta ante el fenómeno de la desinformación extendida, muchas veces incluso desde ámbitos educativos salimos a decir, bueno, por las dudas hay que desconfiar de todo, ¿no? Lo primero es desconfiar. Y eso genera un clima de desconfianza hacia todo, que incluso nos hace ver como falsas cosas que son verdaderas. Eso pasa, por ejemplo, con el tema de la seguridad de las vacunas, ¿no? Pero también en periodos electorales donde abundan las desinformaciones, uno a veces piensa que una irregularidad que puede ser común no sé, en una boleta, en un telegrama, dice, bueno, no, hay un fraude. Hay todo el tiempo una desconfianza tan grande generada por la desinformación que hace que veamos como falsas cosas que son verdaderas. Entonces, ahí lo que creemos desde el chequeado es que la clave no está en desconfiar de todo, sí en tener curiosidad, ¿no? En poner una pausa y decir, bueno, a priori yo quizás esto no voy a confiar 100% en que es verdadero, pero tampoco lo voy a desechar pensando de una, digamos, que es falso, ¿no? Entonces está bueno hacer una pausa y poner un signo de pregunta, ¿no? Es mejor, me parece, la curiosidad que la desconfianza, y a partir de la curiosidad, bueno, ver qué es lo que uno hace después. En principio, si no estoy seguro, por las dudas no comparto, porque puede ser algo que efectivamente sea falso y cause algún daño, pero sobre todo, bueno, ver cómo hacemos para saber si eso es efectivamente verdadero o no. Y ahí hay un montón de herramientas, por suerte, que tenemos a disposición para poder chequear. Conocerlas ya. Podemos conocerlas ya, sí. Bueno, una, por supuesto, es hay muchas cosas que ya están chequeadas, ¿no? Entonces, algo que me parece que surge de esta encuesta que mencionaste es muy difícil frente a tanta desinformación convertirse uno en periodista de sus propias redes sociales y decir, bueno, voy a hacer un chequeo de absolutamente todo lo que me llega. Obviamente es imposible por la cantidad de información que recibimos todo el tiempo, porque muchas veces realmente hacer un chequeo conlleva un trabajo periodístico, ¿no? Entonces, no todos podemos hacer eso todo el tiempo, y como hay organizaciones como Chequeado y otras que se dedican a hacer eso, está bueno que uno puede ir y buscar si Chequeado u otra organización ya lo hizo, y lo bueno es que
uno no tiene que confiar en que, bueno, si lo dice chequeado, que es verdadero, que es falso, me quedo con eso, sino que las organizaciones de fact-checking tienen como principio poner a disposición de los lectores el link a los datos, digamos, a la fuente, a la información, digamos, a la fuente primaria, ¿no? Y a por qué eso es verdadero o es falso. Entonces uno como lector puede ir y chequear o mirar por uno mismo los datos, ¿no? Que dan pie a ese chequeo. Más allá de eso hay un montón de cosas que uno puede hacer por su cuenta. En principio, no, elegir las batallas, obviamente uno no puede chequear todo, pero por ejemplo, me llega una imagen, un tipo muy común de desinformación son imágenes que están adulteradas, por ahí la imagen es real, pero se le cambió, se le editó una partecita. O otra cosa que a veces pasa, la imagen es completamente real, pero circula en un contexto diferente, ¿no? Volviendo al caso de la pandemia que vos mencionabas, circulaban, por ejemplo, fotos de alguien dándose una vacuna o de un hospital colapsado, que decían, mira, esto sucede no sé, en Italia, por decir algo. Y la foto no es una foto ni trucada, ni creada con inteligencia artificial, ni nada, pero era una foto que en realidad no había sido en Italia en el 2020, sino que había sido en Estados Unidos en el 2015, por decir algo. Y eso es una desinformación, porque me están haciendo creer que esa imagen corresponde a un contexto y en realidad corresponde a otro. Entonces, una herramienta que se puede utilizar en ese caso es en el buscador de Google, se puede ir a Google Imágenes, subir la imagen. Hay varias formas de hacerlo, apretando por ejemplo la camarita de Google Imágenes te permite subir la imagen, o copiar la URL, o mismo haciendo clic derecho en la imagen, se puede poner a buscar en Google, y te muestra diferentes publicaciones con esa imagen. Entonces, si a mí me mandan una imagen y me dicen, mira, esta imagen es de Mar del Plata del mes pasado, y yo la busco en Google y veo que se había publicado el año pasado, y el anterior, y el anterior, y el anterior, en diferentes lugares del país o del mundo, ya digo, bueno, por lo menos me están ilustrando un suceso con una imagen que viene de otro lado, ¿no? Ya es una manera de decir, acá hay algo falso. Quiero decir dos cosas. Primero, que queremos muchas más de esos tips. Tengo mucho para preguntarte, ahora voy a incorporar un tema más. Y aparte decirle a la gente que está acompañándonos ahí y que están súper bienvenidas y bienvenidos, queremos, por un lado, que pregunten, por otro lado, que nos des más tips. Pero te quiero sumar un tema, porque según algunos estudios, 8 de cada 10 jóvenes, hoy estoy con los datos porque estoy con chequeado, 8 de cada 10 jóvenes se informan a través de las redes sociales. Esto es un gran tema porque los medios de comunicación conocemos cuáles son sus líneas, o deberíamos conocer cuáles son sus líneas editoriales. Hay editores que chequean la información. Hay una complejidad, hay una separación entre opinión e información, pero esto en las redes sociales no sucede, y muchísimos jóvenes se informan en un minuto antes de salir de casa. Muchas veces hay muchos tiktokers que arman su video antes de salir de casa, en un minuto te cuento todo lo que tenés que saber. Y no estoy exagerando, es en un minuto. ¿Cómo quiero sumar eso y que nos sigas dando claves? Bueno, esto que contás también incluso repercute en los medios, ¿no? Porque hoy en día muchas veces los medios de comunicación que no están exentos de compartir desinformaciones, pero también muchas veces suben contenido de las redes sociales. Entonces, es otra manera en la cual a veces la información falsa llega a los medios. Ahí hay algo que pasa, es que justamente me pasa a mí, nos pasa a gente creo de todas las edades, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en la red social que sea, mismo en WhatsApp, y al mismo tiempo que estamos viendo un video, escuchando una canción, chateando con alguien, nos aparece información política, económica, ¿no? Es lo que hoy en día se llama consumo incidental de noticias, ¿no? Como que incidentalmente estamos consumiendo una noticia. Entonces, no estamos mirándola con los ojos o con la atención o con las habilidades de pensamiento crítico que ponemos cuando estamos por ahí conscientemente, ¿no? O sea, mirando un informativo, diciendo, bueno, a ver qué dijo, qué pienso, qué... No, estamos en un momento de entretenimiento. Entonces,
bueno, esta información puede pasar sin que uno necesariamente se tome el tiempo y el trabajo de chequearlo, como quizás, no siempre, pero quizás lo haría de una manera más crítica si estuviera prestando atención específicamente a informarse. Por otro Hay otra cosa lado, también. sumo a eso Sí. otra cosa, otro dato, y para que vos sigas Sí. hablando, es que, según un estudio de la agencia Reuters, los jóvenes, los más jóvenes, entran en el primer enlace cuando buscan algo de Google y consideran que ese es, que lo que les dice es la verdad, no hay una ponderación tampoco de la información. Quiero leer que tenemos una pregunta, o sea, felicitar a Meche Cabrera 9, que es nuestra primera pregunta. Dice, qué importante es educarnos en este tema, es necesario para la formación en ciudadanía. Bueno, era un comentario, muy bienvenido el comentario. Sí, bueno, vos decías esto que pasa, ¿no? De que a veces con el primer resultado de Google lo damos por verdadero. Y antes quizás pasaba en la educación mediática más tradicional, ¿no? Que uno decía, bueno, chequemos por lo menos que haya 2 o 3 que digan lo mismo, ¿no? Si hay 2 o 3 canales de televisión o programas de radio que dicen lo mismo, entonces, bueno, ese contenido tiene más validez, ¿no? Y hoy en día con las redes sociales hay un problema, que es que ese tip ya no nos sirve tanto, porque justamente las noticias falsas, las fake news, las desinformaciones, como les solemos llamar para salirnos de la noticia, ¿no? Porque no siempre es una noticia la desinformación, tiene una característica que es que se viraliza muchísimo. Entonces, que un contenido aparezca en cientos o miles de perfiles, de cuentas, de Instagram, de Twitter, de lo que sea, al contrario, no nos da la seguridad de que, bueno, se apareció en varios lugares, entonces es verdadero. Eso ya no es una prueba, ¿no? De que, bueno, si lo dicen varios es verdadero. No alcanza con eso. ¿Cómo lo ves? Desde Chequeado Educación ustedes llevan adelante talleres. Sí, llevamos adelante talleres, cursos y distintos proyectos de investigación, incluso también, para Dentro de lo formar que son, tanto a la ciudadanía en general, perdón, como a periodistas también. Formamos en cuestiones vinculadas a la desinformación a diferentes públicos. yo lo que decía es, hola, ¿hay algún país que regule las noticias falsas en medios de comunicación y o redes sociales? Ahora podemos contestar eso. Pero, bueno, contestemos eso, después volvemos. Así estimulamos Bueno, la participación. bueno, es una buena pregunta, porque como decía antes, frente a la desinformación muchas veces surgen, ¿no? Estas ideas de decir, bueno, por las dudas desconfío de todo, por las dudas que esto se regule. Y hay veces que el remedio también trae sus, digamos, no sé si es peor que la enfermedad, pero puede traer sus problemas. Y el tema con la regulación de qué aparece en medios de comunicación, en redes sociales, es que puede dar lugar a la censura, ¿no? Digamos, generar problemas en cuanto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en América, digamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente, digamos, lo que dice es que no debería haber una regulación, ¿no? O sea, y desde la comunidad de fact-checking en general priorizamos la libertad de expresión, o sea, no creemos que esté bueno que un gobierno, por ejemplo, tenga la facultad de decir esto es verdadero, esto es falso, esto se publica, esto no. Hubo algunos intentos de hacer eso en algunos países de Asia, por ejemplo, y no salieron muy bien, con lo cual la estrategia, digamos, de la educación y del buen periodismo son como a donde creemos que hay que apuntar. Hay grandes debates ahora impulsados por la UNESCO. Hace poco tiempo organizó un encuentro que se llamó Internet para la Confianza o una Internet confiable, donde se busca la manera, porque también lo que dicen algunos referentes que les interesa la regulación, dicen, ¿qué vamos a regular? ¿A 2 o 3 empresas cuando todo el tiempo, o plataformas, ¿no? En esta etapa, en esta era de la plataformización, cuando en realidad todo el tiempo están apareciendo nuevas plataformas, o sea, no daríamos abasto. Habría que pensar como algunas cuestiones éticas, y acá tengo una pregunta y después voy a ir a la inteligencia artificial. La pregunta que había quedado colgada antes,
decía, ustedes dan talleres, y yo quisiera saber cuáles son las preguntas que aparecen en los talleres, las cuestiones que ustedes identifican tanto en la ciudadanía en general, como me dijiste, como en los encuentros periodísticos, lo que más aparece. Si tuvieras que decir, bueno, estos son los puntos que más preocupan. Bueno, algo que vemos es, nosotros trabajamos mucho con escuelas, con docentes, y algo que nos llama, nos llama la atención en el sentido de que nos parece interesante, ¿no? Es la demanda que hay desde los docentes de escuelas primarias y secundarias de trabajar estos temas. Que uno a priori diría, bueno, la realidad es que el currículum en la primaria y en la secundaria en Argentina es tan extenso que en general, desde la comunidad educativa, bueno, no queremos como sumar más temas, pero el tema aparece igual, porque aparece de forma transversal en todas las áreas, ¿no? Los docentes se encuentran con noticias falsas en el aula o se encuentran con estudiantes que le traen alguna información, por ejemplo, como vos decías, al hacer un trabajo práctico y seleccionar el primer resultado de Google, y necesitan, independientemente de nuevo del área en el que trabajen, poder trabajar con los estudiantes esta capacidad de poder identificar, separar, digamos, lo verdadero de lo falso, de poder chequear un dato, buscar información confiable. Entonces, esto creo que es lo que más aparece, ¿no? ¿Cómo hacer para trabajar estos temas en las aulas? Eso es Bueno, lo que danos más algunas aparece. pistas que les des a los docentes. Después vamos a la ciudadanía en general. Pero ¿cuáles son las pistas? Hay muchos docentes acá. Y te leo una pregunta para retomar después que nos dice Uriel. Pero ¿no sería interesante regular las plataformas? Porque ellas son mayores que hasta algunos estados, países, y sobresalen sus intereses frente a lo social. Sí, bueno, esto es parte del gran debate. Ustedes pueden seguir este debate porque hay incluso un espacio para recomendaciones en la página de UNESCO, UNESCO for Trust, si la buscan en UNESCO para la verdad o una UNESCO confiable, ahí pueden leer los debates que se están llevando ahora, en este momento a cabo, donde se pueden sumar opiniones y ser parte del debate, porque a mí me parece que uno de los aspectos principales es saber que uno puede ser testigo o protagonista. Y que en definitiva uno siempre es protagonista, haga o no haga. Lo que pasa es que, bueno, depende de lo que haga, ser un protagonista que construirá, aportará a la construcción de una sociedad más inclusiva, más pacífica, más amable, o no, ¿no? Bueno, y en el caso de sumar contenido violento o desinformación, sabemos que es un protagonista de otro tipo. Pero bueno, hecho Decimos, esta las pregunta, plataformas vuelvo. yo coincido en que tienen muchísima responsabilidad. Hay, por ejemplo, algunas acciones que funcionan o que funcionan parcialmente, que es, por ejemplo, en el caso de Facebook, ¿no? de la empresa Meta, cuando hay un contenido que ha sido chequeado por una organización de fact-checking y chequeado como falso, lo que ellos hacen es ponen una leyenda que dicen, vos vas a compartir un contenido y te aparece una leyenda que dice, ojo que esto fue identificado como falso por alguna organización de fact-checking. Y eso lo que muestra es que mucha gente dice, ah, ok, y no lo comparte. No todo el mundo, pero por lo menos te da una información, ¿no? Entonces, vos podés decir, ah, bueno, esto quizás es falso, voy y lo chequeo. Y eso efectivamente reduce la viralización de algunos contenidos falsos. Esa es una manera, digamos, donde no hay una censura, no hay una regulación a nivel estatal, de decir, bueno, esto se publica, esto no, pero sí son ciertas acciones curatoriales que pueden hacer las plataformas y que tienen una incidencia, digamos, sobre la viralización de contenidos falsos. Milena, esto es como armar una trama, ¿no? La trama en la que estamos, una trama llena de incertidumbre, pero que los espacios de diálogo van fortaleciendo. Y entonces no quiero perder aquel hilo que teníamos por ahí dando vuelta, donde te preguntaba, bueno, danos pistas de qué les dicen ustedes o qué aportan los docentes a la hora de trabajar con estas herramientas, qué sirven para los propios docentes y para los estudiantes. Bueno, para empezar, tiro un link en chequeado.com/recursos para docentes. Pueden encontrar un montón de secuencias didácticas, contenidos audiovisuales, podcasts, bueno, tips, cursos, de todo justamente pensados para docentes, sobre todo de nivel medio, de secundaria, y para trabajar en distintas áreas.
Uno de los focos que estamos teniendo en este momento tiene que ver con ciertas habilidades de pensamiento crítico que nos parecen cruciales para poder identificar información falsa. Por ejemplo, hay una que es poder identificar aquello que no se sabe o que yo no sé, ¿no? En general, en la escuela y en los medios de comunicación y en la vida siempre hacemos mucho foco en lo que sí sabemos, ¿no? O sea, enseñamos cosas para aprenderlas y sabemos, premiamos el saber, damos información. Y muy pocas veces nos preguntamos por aquello que ignoramos, ¿no? Nos hacemos preguntas sobre algo que no sabemos. Le tenemos como cierto rechazo, ¿no? A la incertidumbre, a la pregunta, a la ignorancia. De hecho, una crítica común a la ciencia, por ejemplo, es, bueno, pero la ciencia no tiene todas las respuestas, ¿no? Como si tener todas las respuestas fuera necesariamente algo bueno. Y la desinformación se aprovecha muchísimo de eso, porque cuando tenemos una pregunta para la cual no tenemos respuesta y necesitamos con mucha ansiedad una respuesta, cualquier respuesta nos viene bien. Eso es lo que pasa en periodos de mucha incertidumbre, como los periodos electorales, las pandemias, los periodos de crisis en general. Cuando pasa algo repentino, fuerte, cualquier información que viene a suplir cierta necesidad de respuestas, la aceptamos como verdadera aunque sea falsa. Entonces, hacer ejercicios de metacognición en donde los estudiantes, por ejemplo, a partir de un texto, puedan identificar qué cosas el texto no me está diciendo, qué preguntas me puedo hacer para las cuales no tengo una respuesta. Digo, puede ser un texto de un manual escolar, puede ser una noticia, puede ser un discurso político, puede ser un tema que acabo de aprender. O sea, en general, todos los ejercicios que tienen que ver con la metacognición, con ser más consciente de qué es lo que uno sabe, cómo lo sabe, y cómo está en ese proceso de aprendizaje, ayuda muchísimo, ¿no? A poder, bueno, estar como más preparados ante la desinformación. Me llega un contenido por WhatsApp y yo puedo decir, bueno, a ver, de esto, ¿qué sé y qué no sé? En vez de directamente no aceptar algo como verdadero, por ejemplo. Esa es una actividad para la cual tenemos algunas secuencias didácticas en chequeado.com/recursos para docentes, que creemos que es una habilidad muy útil para trabajar con vistas a identificar las informaciones. Sí, otras cosas que trabajamos, por ejemplo, son habilidades vinculadas con identificar falacias lógicas, ¿no? Antes hablábamos un poco del sesgo de confirmación. Hay muchos sesgos cognitivos, maneras de pensar, que son muy útiles a la mayoría de los contextos, pero que frente a las desinformaciones nos juegan en contra, ¿no? Algo muy común también. Solemos asociar dos fenómenos como que uno causa al otro, ¿no? Cuando hay dos, sucede una cosa y sucede otra, muy fácilmente les asignamos una relación de causalidad. Y muchas veces no es así. Por ejemplo, cuando comenzó de forma un poco más masiva la vacunación contra COVID, claro, de repente había millones de personas en todo el mundo que se estaban vacunando. A la vez que había millones de personas en todo el mundo que, como siempre, lamentablemente, por ahí tenían, se caían o tenían un ataque al corazón, o tenían un problema en algún órgano, o tenían un accidente, digo, cosas que pasan estadísticamente de forma muy masiva. Entonces, es esperable estadísticamente que si hay millones de personas que se vacunan y millones de personas que, por ejemplo, les agarra un paro cardíaco, bueno, a alguna le va a pasar que se vacunó y un día después tuvo un paro cardíaco. Entonces uno dice, bueno, tuvo un paro cardíaco porque se vacunó, ¿no? Y así con un montón de cosas, en donde uno les asigna una relación de causalidad y quizás no la hay. Eso es una falacia, ¿no? Un argumento que parece válido, pero en realidad no lo es. ¿Y cómo lo trabajamos? Sí. ¿Cómo lo trabaja? Porque digo, también lo que vos nos decís, Milena, que sirve para trabajar en clase, sirve para uno mismo. Sí, totalmente. ¿Y cuál es la recomendación ahí? Danos pistas. Que después ¿Cómo? Todavía quiero, danos herramientas, danos estrategias para eso. Bueno, creo que esa es una, ¿no? Estar como muy atentos a cuando uno asigna una relación de causalidad, decir, bueno, quizás no, o sea, que dos cosas pasen al mismo tiempo, por ejemplo, que pase una después de la otra, no necesariamente quiere decir que se debe la que sucedió después a la que sucedió antes, ¿no? Ejemplo, me duele la panza, entonces digo, bueno,
comí, antes había comido, y puede ser que me duela la panza porque comí algo que me cayó mal, y está bueno tener esa hipótesis, porque es posible que sea eso. Pero también puede ser que me duela la panza porque tengo un virus y no está relacionado con lo que comí. Entonces, abrirse no como a esas posibilidades, bueno, muchas veces nos permite evitar, digamos, ciertas desinformaciones. De todos modos, hay algo que tiene que ver con el estar más atento y hay algo de entender cómo funciona una falacia, entender qué argumentos son válidos, qué argumentos no, que forman parte de la lógica, digamos, como disciplina dentro de, o como rama de la filosofía, que muchas veces requiere de una estrategia de enseñanza específica, ¿no? Entonces, por eso hablamos también de cuán importante es que la educación mediática e informacional esté presente en las escuelas, porque hay ciertos aprendizajes que requieren de un tiempo, de un trabajo, de un docente que guíe, de ejercicios específicos, de mucha práctica. Entonces, hay muchos tips, muchas cosas que podemos hacer, ir aprendiendo en la cotidiana, y cosas que también requieren su espacio, digamos, en la escuela. Milena, quiero decirle a la gente que vamos a seguir un ratito más, que empiecen a escribir si quieren, preguntar, comentar. Y me imagino la mayoría de la gente, y vos también, habrán visto la foto del Papa con una campera de esas, no voy a decir la marca, con una campera deportiva, o Le también han quedaba muy bien, visto entonces hay que decirlo, le quedaba muy bien. la inteligencia artificial potencia la desinformación y cómo chequearla, porque ahí hay también un tema interesantísimo y preocupante si no tenemos las estrategias. No digo que nos des todas, después vamos a la página de chequeado y miramos, pero decinos qué pasó, sobre todo con la inteligencia artificial generativa, esta que nos permite preguntar y que nos conteste, aunque tenga muchísimos errores. Esto hay una mirada común, contesta con textos muy coherentes, pero con muchos errores. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y la desinformación? Bueno, es realmente un desafío y una preocupación muy grande en el mundo de la desinformación y en los profesionales, digamos, que se dedican al chequeo, porque la realidad es que es cada vez más difícil, ¿no? Hace algunos días y todavía, digamos, sigue vigente algunos tips, por ejemplo, para mirar imágenes. Hay muchas inteligencias artificiales que cuando generan una imagen, pasó por ejemplo en el caso de la imagen de Trump, tienen algunas dificultades con las manos. Entonces, en esa imagen de Trump con la campera, si uno mira las manos se ven como medio raras, como que los dedos no están bien definidos, entonces si uno va y mira las manos y ve eso, puede decir, ah, bueno, esto fue producido por una inteligencia artificial. Pero también hay imágenes producidas por inteligencia artificial y a medida que pasan, ni te digo los días, las horas, funcionan cada vez mejor, en donde las manos están bien hechas. Entonces, solo con ver una imagen no alcanza para decir, ah, bueno, entonces es verdadera, ¿no? Porque también puede estar o generada por inteligencia artificial que lo hizo muy bien y las manos le salieron perfectas, o puede estar editada. Entonces, hay algunas herramientas digitales, por ejemplo, que sirven para saber si una imagen fue manipulada, fue editada o fue generada. Pero no necesariamente está tampoco al alcance de todos. Entonces, ahí con la inteligencia artificial creo que también hay una cuestión de acceso que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo hacemos para, por un lado, aprovechar obviamente los beneficios que trae, las posibilidades que trae, pero también cómo hacemos como ciudadanos, sobre todo también como un país que tiene dependencias tecnológicas, bueno, para que esta brecha de acceso a la tecnología en general, bueno, no nos deje, ¿no?, como atrás y que tengamos que estar corriendo detrás de aquellos que desinforman. En general la desinformación se viraliza muchísimo, es muy difícil poder chequear todo lo que circula. Entonces, por eso es necesario no solo un enfoque desde lo periodístico, que chequee aquello que circula, sino, como decíamos antes, también desde lo educativo, bueno, ¿cómo hacemos para estar en un mundo en el que sabemos que muchos de los contenidos que nos van a llegar quizás son falsos? Está preguntando Ceci Pande si es garantía una fuente. ¿Cómo evalúo que una fuente es confiable? Y
Bueno, agregaría más a partir de esto que vos decís, que lo que le hace, que lo que supuestamente dice esa fuente, es lo que dice esa fuente, esa persona. totalmente. Bueno, ahí hay otro tip, ¿no? Un tip siempre es, si yo tengo un contenido que supuestamente fue publicado por un perfil dado en una red social, por un medio de comunicación, bueno, ir y chequear que efectivamente sea así, ¿no? Por ejemplo, hay muchas imágenes ahora que se están viralizando que son falsas con zócalos, ¿no? Como si fueran capturas de pantalla de un noticiero, por ejemplo. Entonces hay una imagen falsa, o sea, una imagen con un zócalo como si fuera un noticiero que dice algo, y en realidad eso fue editado, ¿no? Entonces, uno lo que puede hacer es, si me aparece, no sé, que un cierto líder político dijo algo en Twitter, bueno, ir al Twitter de esa persona a ver si efectivamente eso está ahí. Lo mismo con otras redes sociales. Siempre tratar de ir digamos, al medio de comunicación, al perfil de la red social para ver si efectivamente eso está ahí o no. Ya es un tip muy importante porque muchas veces lo que se falsifica es la fuente. Y después, respecto de si hay fuentes, cómo saber si una fuente es confiable o no, hay muchas cosas que podemos hacer. De nuevo, yo no creo que haya algo que sea una garantía, ¿no? O sea, me parece que cada uno elige ciertas fuentes que les parece más confiable, y de nuevo, uno no puede dar todos los detalles y chequear absolutamente todo, uno termina confiando en especialistas, en medios de comunicación, pero no diría que es garantía 100%, ¿no? Todos los medios de comunicación en algún momento publican una desinformación. Sería ideal, muchas veces sucede, que al publicar un contenido falso después lo corrijan, ¿no? Digan, bueno, esto que se publicó fue falso y en realidad la información correcta es esta y esta. En cuanto a cómo identificar una fuente que puede llegar a ser confiable, bueno, ver la URL, si efectivamente es quien dice ser, entrar al sitio, ver sobre todo qué metodología se usa, ¿no? Más allá de quién lo dijo, no quedarnos con el principio de autoridad, ¿no? Con que, bueno, si lo dijo tal, entonces es verdadero. Ver, bueno, qué metodología usó para llegar a esta información. Lo que me está diciendo, ¿se basa en algún dato, por ejemplo, al que yo puedo acceder? ¿Hubo alguna persona que estuvo en el lugar del hecho y vio eso? ¿Hay algún registro de eso que sucedió? ¿Qué intencionalidad puede haber también detrás de publicar o no cierta información? Bueno, hay un montón de cosas que uno puede hacer. De nuevo, más que en quién lo dijo, creo que habría que mirar más, bueno, cómo lo dice y por qué, en qué se basa para decir eso que dice. Para decir que me parece que, por un lado, tenemos que ejercer cada vez más nuestra responsabilidad ciudadana, pero por otro lado, lo tenemos que hacer hasta que aparezca, hasta que diseñen una inteligencia artificial que pueda identificar la desinformación. Entonces ahí estaríamos un poco más tranquilos. Claro que parece un imposible, porque aparte ahí hay un tema importante para reírse un rato. Pero te hago una pregunta y creo que es la última, salvo que... No, te quería... A ver, ahí tenemos a Ceci Pande que dice, cuando en la escuela le pedimos a los estudiantes que busquen información, ¿qué características les describo para que identifiquen fuentes de información confiable? Bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, ver la URL. Estoy buscando información, por ejemplo, que pueda llegar a estar, digamos, en algún organismo oficial. Estoy buscando, por ejemplo, información sobre alguna métrica del Estado. Bueno, en general, eso suele estar, digamos, el Estado suele tener un montón de información sistematizada. No solo me refiero al Ejecutivo, ¿no? El Legislativo, el Poder Judicial, tienen un montón de información donde uno puede entrar al sitio, ver que efectivamente sea .gov, ¿no? Buscar información, incluso se pueden hacer pedidos de acceso a la información. Hay una herramienta en Chequeado que es el abridor, si ponen chequeado.com/el abridor, hay como un tutorial para poder hacer un pedido de acceso a la información. Y después, como decíamos antes, chequear también con otras fuentes, ver que haya varias que digan lo mismo,
pero con esta salvedad que dijimos antes, que no porque algo aparezca en muchísimos perfiles de Instagram o de Twitter o de Facebook, entonces es verdadero, ¿no? Pero bueno, tratar de pensar cómo esa información, quién puede ser el organismo, digamos, que tenga más información sobre eso y que me pueda decir sobre todo cómo llegó a esa información. Una última pregunta, que es la de Nati, que dice, me parece que la desinformación es una mentira intencionada. ¿Alguien la publica y hay mecanismos para viralizarla o es un fenómeno espontáneo? Bueno, es una buena pregunta. Tiene que ver un poco con cómo definimos desinformación, ¿no? Hay distintas definiciones y también el término desinformación se usa distinto en distintos lugares. Por ejemplo, en inglés se hace una diferencia entre misinformation y disinformation y se define como disinformation cuando es causada con la intención de hacer daño, ¿no? Dice, bueno, si está producida con la intención de mentir, entonces le llamamos disinformation. Y si es como sin querer, digamos, es misinformation. En español, nosotros preferimos utilizar desinformación, ya sea que haya sido producida intencionalmente, como si fue producida o compartida sin querer. Hay desinformaciones que son producidas no solo con intención, sino con una sistematicidad atroz atrás, ¿no? Donde hay organizaciones, muchísimo dinero atrás, intencionalidades políticas o económicas muy claras, donde uno puede seguir incluso la ruta, ¿no? Y ver cómo se originó y por qué. Ahí, para los que estén interesados, les recomendamos también otra página de chequeado que es Los Desinformantes, donde justamente trazamos, es un proyecto de periodismo de investigación, donde trazamos como la ruta, ¿no? De la desinformación y vemos cómo se originó, cómo se produjo originalmente, cómo está financiada. Contanos un caso también, de eso, contanos un caso si te acordás, uno, y con eso nos vamos a terminar de hablar de desinformación, que tenía que haber sido la primera pregunta, claramente, pero está muy bien para cerrar. Bueno, hay varios casos, hay algunos que tienen que ver, por ejemplo, con desinformaciones producidas en YouTube, que no me acuerdo ahora exactamente el caso, pero muchas veces hay, en países donde hay mucha polarización política, sucede esto, ¿no? Que un bando produce desinformación y utiliza mecanismos para que se viralicen, por ejemplo, en YouTube, y hay incentivos económicos, digamos, atrás, para que esa desinformación llegue a mucha cantidad de gente y pueda influir en el voto, por ejemplo. Entonces, de nuevo, ahí en los desinformantes hay un montón, pueden ver sobre vacunas, sobre cuestiones electorales, sobre cuestiones de género, ahora también hay algunas cuestiones que se están investigando para intentar entender de dónde vienen ciertas desinformaciones vinculadas a género. Lo que decía también es que así como hay estructura y organización y financiamiento de desinformación, para que una desinformación viralice, es porque hay muchas personas que quizás la compartimos con la mejor intención, no porque queremos hacer daño. Entonces, la intención no es algo que necesariamente tenga que ver con el contenido, sino con la persona que lo comparte. Algunos lo compartirán con buena intención, otros con mala intención. Por eso es que preferimos hablar de desinformación de una manera más integral, ¿no? Esa es una manera de llamarlo. Hay otros, en español también, hay otros que por ahí prefieren separar en información errónea cuando es, digamos, sin intención, y desinformación propiamente dicha cuando es con intención. Es más una cuestión de uso de los términos, pero bueno, hablando más conceptualmente, puede haber mala intención o no haberla, y muchas veces es difícil saberlo. Flavia dice que hay que adquirir competencias en esta sociedad de la desinformación para ejercer la ciudadanía. Es muy interesante, ¿no? Totalmente. Si no podemos manejarnos con información certera, veraz, actualizada, difícilmente podemos ejercer nuestros derechos, que al final de cuentas, al final del día, es lo más importante. Tener la información para poder tomar decisiones lo más acertadas posibles, porque nuestras fuentes, nuestra información es confiable, actualizada, veraz. Bueno, y sí, yo quiero agradecerle a la gente. derechos, ¿no? ¿Cómo? Que la
información, el derecho a la información, es la base de un montón de otros derechos, ¿no? Que es muy difícil ejercerlos si uno no cuenta con buena información. Los derechos a la comunicación son fundamentales, a la comunicación y a la educación. Siempre me parece vital decir esto porque son derechos habilitantes. Quienes me conocen saben que lo digo y lo reitero, habilitantes para el ejercicio de otros derechos, los derechos comunicacionales que es como un paraguas que incluye la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho a la participación. Son temas para seguir leyendo, para seguir buscando. Yo quiero agradecerle mucho a la gente que estuvo desde el principio y no se fue. Valoro muchísimo eso. Espero que les haya resultado interesante, que sigan en contacto tanto con Milena, conmigo, como con Chequeado y con Aprendizaje Flaxo, que son los 4 usuarios de Instagram que estuvimos ahí acompañando y aportando la difusión, porque hay mucho para construir, y en esta trama que decía antes, ¿no? Esto que no es una persona que tiene una respuesta, sino que son escenarios nuevos, donde la duda es una buena respuesta ante la incertidumbre para poder construir un entorno de derechos para toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, que los derechos a Internet, a la conectividad y a la tecnología sean realmente accesos significativos, como dice mi querida amiga Mariana Maggio, que sean accesos genuinos, que el uso sea genuino y que sirva y que no sea solamente tengo Internet o tengo un celular, sino que tengan las competencias, las habilidades o como quiera llamarlo la gente, para poder ejercer la ciudadanía y hacer una sociedad, decía antes, no sé si es la mejor palabra, pero más amable, más respetuosa y sin ninguna duda más inclusiva. Muchas gracias, Milena, súper interesante. Todos quedan ahí en comunicación con vos, conmigo, con Chequeado y con Aprendizaje Flaxo. Les quiero decir, porque me gusta decirlo, que este encuentro se hace como una de las actividades en el marco del seminario Materiales Didácticos del área de Psicología del Conocimiento y el Aprendizaje de Flaxo, que dirige Mario Carretero y Rosita Rottenberg. Para mí es un placer hacerlo, una alegría enorme poder aprender siempre y poder llevar herramientas para ejercer nuestra ciudadanía. Agradecen un montón, me alegro que les parezca interesante y seguimos ahí comunicadas, ¿no? No sé si hay algo más. Muchísimas gracias por la invitación, un placer conversar con todos, seguimos en contacto y muchas gracias también a Aprendizaje Flaxo. Bueno, me preocupa mucho el tema, muchas gracias por enriquecer el tema, muchas gracias, soy docente en el nivel superior en San Luis y este tema está en mi programa de formación docente. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos despedimos, ya nos vamos. Chao, gracias a todos.